Vamos entonces pues a la palabra, hermanos, en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra, solo dilo, solo habla, le dijo el centurión. Y Jesús habló y el siervo fue curado. Y es que cuando Dios habla, hermano, cosas maravillosas suceden. Cuando Dios habla, los enfermos son sanados. Cuando Dios habla, los muertos resucitan. Cuando Dios habla, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los que están esclavos son libertados, las tormentas se calman y los demonios huyen. Porque cuando Dios habla, cosas grandes suceden. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios es poderoso y sus palabras son vida donde hay muerte. Su palabra da gozo donde hay tristeza. Donde hay pobreza, produce riqueza y abundancia. Cuando Dios habla, todas las cosas suceden. Y mire, cuando cosas sobrenaturales, cuando cosas poderosas, maravillosas, si hay sanidades, si hay prosperidad, si las personas están siendo bendecidas por el Señor, es porque Él está hablando, y cuando Dios habla, su poder se manifiesta. Cuando Dios habla, hermano, la tierra es conmovida y todas las potestades son conmovidas también. Así es que cuando tu vida está cambiando, cuando estás viviendo en una vida nueva, cuando estás obedeciendo a tus pastores, cuando estás conectado a la visión de los siervos de Dios, cuando empiezas a proclamar el evangelio con poder, cuando empiezas a manifestar las maravillas de Dios, cuando le gritas a las murallas y las murallas caen, cuando empiezas a vivir una vida de milagros, cuando empiezas a danzar como David danzaba, cuando comienzas a correr para ganar la carrera de la victoria y no paras, no importándote las circunstancias, cuando empiezas a ver la gloria de Dios en tu casa, en tu vida, en tu comunidad, en tu familia, en el colegio, en el trabajo, es porque Dios está hablando. Y cuando Dios habla, grandes cosas pasan, grandes cosas suceden. Mire, quiero que vayamos ahora al libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer primero del 30 al 38 y luego del 43 al 44. Hechos 10, primeramente del 30 al 38 y luego 43 al 44. Dice así: Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio.
Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y luego dice el 43: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y es que mira, hermano, Dios habla también a través de las personas. A veces pensamos que Dios nos habla de manera directa y lo hace muchas veces. Pero también Dios utiliza a las personas para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar su amor por nosotros. Y dice aquí estos versículos que mientras Pedro aún hablaba palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar según el Espíritu les daba que hablasen. Porque cuando Dios habla aún a través de las personas, muchas cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Mire, yo no sé qué es lo que usted está pasando, pero si Dios ha empezado a hablar, cosas grandes van a ocurrir en tu vida. Y aún las personas inconversas se van a tener que callar, porque van a ver sobre ti el poder maravilloso de nuestro Dios. Amén. Cuando Jesús manifestaba la palabra de Dios, en aquella época los religiosos se enojaban. Ellos hablaban contra la palabra, siempre llevaban la contraria y decían: esto no está bien. Y refiriéndose a Jesús decían: este profeta nos va a quitar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, no conviene, hay que detenerlo. Porque miren, los religiosos quieren tener al pueblo en esclavitud, lo quieren tener bajo principios religiosos y no bajo los principios de Dios. Pero cuando Dios habla, hermano, cosas grandes suceden. Las cadenas se rompen, las murallas caen, los enemigos son vencidos. Porque dice la palabra que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacerle frente o podrá hacerte frente a ti si Dios va contigo? Si Él te guarda, si Él te protege, si Él pelea por ti. Nada, hermano, ni nadie te podrá vencer, porque contigo va el vencedor. Jesucristo, nuestro Señor, es el que nos da la victoria en todas las cosas. Y hay otros ejemplos más en la palabra. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 20, versículos 2 al 4, dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están
en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dice aquí que gente vino y le trajeron un mensaje muy terrible al rey Josafat. Y le dijeron que estaba siendo rodeado por un ejército enemigo. Una gran multitud de Siria, de Engadi, que venían contra el siervo de Dios, el rey de Israel. Y esto para él era una mala noticia. Había intento de sus enemigos de conquistarle, de vencerle, de derrotarle. Y era un ejército grande que venía contra él. Déjame decirte, hermano, que muchas veces también el diablo habla. Pero cuando el diablo habla, trae malas noticias, terribles noticias siempre. Pero mira, no importa lo que el diablo pueda decir, él no tiene ningún poder contra ti. No importa lo que trate de hacer para que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor. El diablo habla efectivamente y solamente trae malas noticias porque quiere atemorizarte. De repente oyes la voz del diablo que te dice: ¿sabes qué? Te va a ir mal. ¿Sabes qué? Te voy a empobrecer, te voy a robar, te voy a destruir. Porque el diablo habla también. Nosotros siempre hemos sabido, bueno, no siempre, pero lo hemos aprendido, que hay tres voces que podemos escuchar: nuestra propia voz, la voz de Dios, pero también muchas veces la voz del diablo. Pero cuando el diablo venga a traerte malas noticias, querido hermano, tú tienes que decirle: diablo, no te creo. Diablo, estás queriendo atemorizarme. Me estás diciendo que no puedo seguir adelante. Y cuando él venga con malas noticias o con cosas que quiera traer a tu mente para detenerte en tu camino en el Señor, tú dile: cállate, diablo, porque tú me dices que no puedo, pero yo sé que sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este rey del que hablamos había recibido un mal reporte de la gente. Pero si vamos más adelante en los versículos 15 al 17 de ese mismo capítulo de Crónicas, Dios también habló y lo hizo saber. Y el Señor les hizo conocer su palabra. Y más adelante en estos versículos dice: así dice Jehová, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y eso trajo confianza, porque la palabra de Dios, hermano, siempre trae confianza, siempre trae seguridad. La palabra de Dios nos afirma en nuestra fe. La palabra de Dios nos fortalece, nos da valor para seguir adelante, a pesar de lo que pase a nuestro alrededor, a pesar de lo que esté sucediendo en nuestra vida, a pesar de recibir malas noticias, o a pesar de los temores que a veces nos invaden. Dice la palabra: no es tuya la guerra, sino mía, y yo voy a vencer por ti. Amén.
Cuando Dios habla, hermano, hay poder, hay unción, hay milagros, porque se desata la gloria de Dios y no podemos hacer otra cosa más que alabar el nombre de nuestro Señor. Y mientras alabamos a Dios, nuestros enemigos caen, nuestros enemigos son confundidos, porque cuando Dios habla, grandes cosas suceden. Tenemos un Dios poderoso, mi hermano. En otro libro, en el libro de Marcos, capítulo 5, 21 en adelante, se nos cuenta la historia de un hombre llamado Jairo. Recibió un mal reporte y uno de sus empleados le trajo la mala noticia de que su hija había muerto. Pero Jesús le dijo: solo cree. Y tomando Jesús después la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Dice la palabra que luego la niña se levantó y caminó. Ese hombre, hermano, este hombre llamado Jairo, oyó la voz de Dios y no la voz del enemigo. Creyó, tuvo fe. Y es que cuando tú oyes la voz de Dios, hermano, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y volviendo a nuestro pasaje del un principio, ese centurión del que hablábamos estaba seguro que cuando Dios hablaba, cosas sucedían y milagros eran hechos por su mano. Por eso él le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi siervo sanará. Prácticamente le estaba diciendo a Jesús: yo estoy seguro y no tengo ninguna duda que cuando tú hables, cuando tú des las órdenes y cuando tu voz se oiga, mi siervo va a sanar en ese mismo momento. Mire cuánta fe, hermano, de este hombre. Jesús le dijo: no te preocupes, ahorita voy. Le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra aquí donde estás. No es necesario que vayas hasta donde está mi siervo. Solo di la palabra ahora y yo sé y yo creo, estoy seguro, no tengo duda de que mi siervo sanará. Y Jesús habló en ese momento y el siervo fue sanado allá en el lugar donde se encontraba. Y Jesús ha de haber dicho: wow, cuánta fe encuentro en este hombre. No he visto tanta fe en todo Israel. Y si usted ve, hermano, en la palabra de Dios, en cada ocasión que Él habla, grandes cosas han acontecido, grandes cosas han sucedido. Pero tenemos que oír la voz de Dios. Dios constantemente, hermano, quiere estar hablando a tu vida. A veces cierras tus ojos para no escucharlo, pero Dios habla constantemente a través de diferentes medios. Dios habla a través de las personas. Dios habla a través ahora incluso de las redes sociales. Dios habla y usa diferentes métodos para llamar tu atención primero, para que aprestes tu oído y escuches lo que Él tiene para ti. Dios quiere hablar a tu vida. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de muchas cosas. ¿Cómo podemos hacer para aprender a reconocer
la voz de Dios. A lo mejor algunos dirán, es que Dios a mí nunca me ha hablado. Porque muchas veces creemos que Dios se va a oír una voz del cielo como estruendo y te va a decir, fulanito, quiero que hagas esto, fulanito, te estoy hablando, fulanita, quiero decirte esto. Dios lo puede hacer porque Él es Dios. Pero muchas veces habla por otros medios. Pero ¿cómo podemos aprender a reconocer la voz de Dios? Quiero decirte solamente que si tú no tienes una relación con Dios, nunca sabrás cuando Dios te está hablando. Si no conoces a Dios, ¿cómo conocerás su voz? En Juan 10:3 leemos que cuando Moisés salió a ver la visión de Dios que se le mostraba como una zarza ardiendo en fuego, él no conocía a Dios. Y el Señor le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú sacarás a mi pueblo de Egipto con poder, porque yo voy contigo. ¿Pero quién eres?, dijo Moisés. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le diré a los hijos de Israel? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le responde, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Hermano, la misericordia de Dios hoy es tan grande que aun cuando no le conozcamos totalmente, Dios está hablando a nuestra vida. Necesitamos una relación con Dios efectivamente para poder reconocer su voz, porque muchas veces nos confundimos. A veces pensamos que es la voz de Dios cuando es nuestra propia voz la que está hablando. O a veces el enemigo es tan sutil que te hace creer que es Dios el que está hablando a tu vida cuando es Satanás mismo quien está hablando. Es necesario que tengamos una comunión con Dios para poder reconocer. Pero mira, Dios es tan grande y tan maravilloso que aún cuando muchas veces no le conozcas, Dios te hace saber que es Él el que te está hablando, el que está hablando a tu vida. Y como dije, puede hacerlo a través de diferentes formas. No necesariamente, como dije, tiene que hablar con una voz estruendosa para que tú tiembles y digas, es Dios el que me está hablando. Pero muchas veces Dios utiliza aún a los que tienes a tu lado para hablarte, para decirte qué es lo que quiere de ti, para hacerte conocer su voluntad y para que tú y yo obedezcamos. A veces puede ser a través de una predicación, a través también puede ser de la palabra, pero también puede ser de un ser querido, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos. Dios puede utilizar a la gente, hermano, para llamar tu atención, para hablarte y para hacerte conocer cuál es su voluntad. Y sobre todo, para llamarte para salvación, para perdón de tus pecados, para que te arrepientas y vengas al Señor, porque Él ha puesto sus ojos en ti. Muchos de nosotros, hermano, venimos al Señor, respondimos al llamado de Dios, porque un familiar nos compartió la palabra, porque un ser amado nos habló
porque Dios se lo hizo sentir. Muchos de nosotros, hermano, cuando vivíamos en el pecado, Dios nos rodeó de mucha gente que nos estuvo diciendo: arrepiéntete. Mira, deja las cosas del mundo. Haz a un lado todo aquello que te está llevando a la perdición. Y una y otra vez el Señor insistió. Y no solamente utilizó una persona, a lo mejor utilizó a varias personas para decirte: yo quiero que vengas a mi reino. Yo quiero que estés conmigo. Yo quiero tenerte aquí. Muchas de las ocasiones hicimos oídos sordos al llamado. Pero ahora que estamos aquí, hermano, si tú estás aquí, es porque Dios te está hablando. Es porque Dios te está llamando. O porque Dios ya te llamó y ahora estás permaneciendo en su camino. Pero muchas veces Dios habla. Y cuando habla, cosas grandes van a suceder. Mira, cuando andaba yo en el pecado, en el mundo, en los vicios, Dios puso a mi alrededor personas que me amaban y que querían cosas buenas para mí, que les daba tristeza verme cómo yo me perdía. Y Dios las usó, y Dios habló a través de ellas, y me llamaban y me decían: acércate a Dios. Mira, Dios tiene planes para ti. Oye, no importa cuánto hayas pecado, Dios puede perdonarte. Arrepiéntete, acércate a Dios. Y yo le di la espalda muchas veces a esas personas. Pero ahora me doy cuenta, hermano, que Dios tuvo tanta misericordia de mí que no dejó de insistir una y otra vez. Y Dios hoy está hablando a los corazones. Yo estoy seguro que si tú aún estás batallando con los pecados, que si tú aún no te has afirmado en el camino de Dios, que si aún estás en duda de estar con el Señor o no, o seguir en el mundo, o seguir en los placeres, o seguir gozando de la vida allá afuera, yo estoy seguro que si tú estás aquí es porque Dios quiere que estés aquí. Yo estoy seguro que Dios está hablando a tu corazón. Y a lo mejor tu mamá te ha dicho: oye, hijo, ven. Dios te está hablando, Dios te está llamando. Dios te está dando una oportunidad para que cambies tu vida. Dios quiere darte algo mejor de lo que ahora tienes, porque lo que ahora tienes solamente es temporal. Solamente te va a llevar a la perdición. Todos esos placeres, todos esos gustos que el mundo te da no sirven de nada. Dios quiere darte una oportunidad para arrepentirte y venir y ser salvo, que tus pecados sean perdonados. O a lo mejor ha sido tu papá, o a lo mejor uno de tus hermanos. Pero Dios está hablando, hermano. Y hoy podemos tener la certeza de que cuando Dios habla, cosas maravillosas suceden, cosas sobrenaturales acontecen, cosas poderosas suceden. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios y le obedeces, el poder de Dios se manifiesta en ti. El poder de Dios se manifiesta en tu vida. Mira, yo le dije al Señor: Dios, aquí estoy. Muchas veces el Señor te arrincona, hermano. Muchas veces Dios ejerce un poco de presión sobre tu vida. Te acorrala hasta que no tienes más que venir y decirle: Dios, ya entendí. Porque Dios muchas veces, hermanos, trae sobre nosotros algunas cosas que no nos agradan
pero que son necesarias para poder reconocer que le necesitamos, para poder reconocer que solamente Él puede sacarnos de donde estamos. Y pueden suceder muchas cosas malas incluso, que nos orillan hasta no poder más, que nos orillan hasta levantar nuestras manos y nuestros ojos al cielo y decirle: Dios, ayúdame, no puedo más, no puedo continuar de esta manera, te necesito. Y cosas maravillosas suceden cuando tú dispones tu corazón para oír la voz de Dios y para permitirle que Él venga y te rescate de ese hoyo donde te encuentras. Es tan maravilloso el amor de Dios, es tan hermosa su misericordia, que cuando nosotros decidimos escucharle y obedecerle, cosas que no podemos entender a veces comienzan a suceder en nuestra vida. Cadenas son rotas, fortalezas son derribadas. Porque cuando Dios habla, hermano, aún los demonios huyen. Aún la tierra tiembla. Porque lo sobrenatural de Dios, hermano, lo sobrenatural de Dios es tan poderoso que puede acabar con todos y cada uno de nuestros enemigos. Pero necesitamos oír la voz de Dios, porque la voz de Dios es tan poderosa que los milagros suceden, las cosas suceden. Muchas veces uno dice: es que no puedo, es que ya lo intenté. Yo quiero, pero me cuesta mucho trabajo. Lo deseo, pero soy débil. Pero cuando tu oído escucha la voz de Dios y le prestas atención y decides en tu corazón intentar hacer lo que te pide, intentar obedecerle, Él hace lo demás. Porque lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto a decirle: Señor, te necesito. Aquí estoy. En mis fuerzas yo no puedo, pero en tu poder sí. Porque tú eres mi Dios, eres el más grande y el más poderoso en todo el universo. Necesitamos fe para creerle a Dios, porque Dios habla, cosas suceden, pero la fe es la que activa todas las cosas en el reino de Dios. La fe es la que mueve montañas, dice la palabra. Así es que si Dios está hablándote, ponle atención, escúchalo. Él te va a hablar a través de tus seres amados. Él te va a hablar a través de su palabra. Él te va a hablar a través de muchos medios. Solamente pon atención, obedece, y cosas grandes sucederán en tu vida, porque Dios todo lo puede. Lo que para ti resulta imposible, para Dios no lo es. Lo que para ti resulta
muy duro de hacer o muy difícil de hacer, para Dios es tan fácil, hermano, porque es un Dios sobrenatural y Él actúa en lo sobrenatural y las cosas van a suceder conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, necesitamos poner atención a la voz de Dios. Si tú, hermano, oyes la voz de Dios, no te resistas. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, si yo hubiera obedecido desde la primera vez que Dios habló a mi vida, muchas cosas me hubiera yo evitado? Muchos golpes de la vida hubiera yo evitado. Muchas tristezas y mucho dolor hubiera yo evitado. Si yo lo hubiera escuchado desde las primeras veces que me hablaba, hubiera sido otra cosa. Pero sabes, hoy te digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para decirle a Dios, Señor, hoy te estoy escuchando. Hoy escucho que tú me estás llamando. Hoy dispongo mi corazón para decirte, Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Me someto a tu voluntad y voy a obedecerte porque quiero cambiar mi vida. Quiero ser diferente. Quiero que los milagros comiencen a ocurrir y quiero recibir de ti todo lo que tú tienes preparado para mi vida. Amén. Hermano, necesitamos pedirle a Dios que Él nos llene de su gloria, no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, a la congregación. Que cosas sobrenaturales sucedan, que haya libertad, que haya restauración, que haya sanidad, que haya libertad. Que los demonios que nos oprimen y nos atacan huyan. Y Él lo hará con su poder. Tenemos que decirle al Señor, Señor, solo di la palabra, solo habla hoy, Señor, y las cosas sucederán y las cosas serán hechas. Pero tenemos que hacerlo con toda nuestra fe y con la esperanza plena de que Dios hará grandes cosas en cada uno de nosotros.